trots taip mylimą. Bien, amigos, continuando pues nuestra catequesis, sacerdote signo de misericordia, dice el Santo Padre: no se cansarán los sacerdotes de salir al encuentro también del otro hijo que se quedó fuera, incapaz de alegrarse. Y dice, no harán preguntas impertinentes, sino como el padre de la parábola, interrumpirán el discurso preparado por el hijo pródigo, porque serán capaces de percibir en el corazón de cada penitente la invocación de ayuda y la súplica del perdón. Cuando estuvimos los sacerdotes de la misericordia reunidos con el Papa Francisco en la cuaresma de este año, el Papa nos decía, dejó el discurso a un lado y nos dijo, cuando venga un penitente afligido, compungido por el peso del pecado y tenga dificultades para hablar, comience a hablar y decir, pero Padre, lo que pasó fue que yo hice. El Papa nos decía, interrúmpanlo, y díjele, ya lo entendí todo, ya lo entendí todo. Que sepamos entender las lágrimas, comprender el gesto del arrepentimiento. No es necesario que la persona tenga que explicar todos los detalles de su caída. Basta saber interpretar el dolor por haber pecado. Sin embargo, queridos amigos, vamos a ver la otra cara de la moneda. Esto es en el caso que la persona llega compungida, afligida, pero hay otros casos. Cuando hay personas que llegan con esa conciencia laxa, amplia, que sienten que no ofenden a Dios, que todo está bien, esto sí es un problema serio. Cuando estas personas llegan con una conciencia que no los acusa absolutamente de nada, yo les llamo psicópatas espirituales. No tienen conciencia de la gravedad de sus hechos. Cuando ellos hablan mal de otras personas, están en chisme, juzgan las acciones de los demás. Cuando también, ¿verdad?, muchas veces tienen ataques de ira, de rabia, y no sienten que eso está mal. Ahí vemos las imágenes cuando el Papa nos hablaba a los sacerdotes de la misericordia, alrededor de 900 sacerdotes de los 5 continentes que nos reunimos con el Papa. Decía el Papa, sean una expresión de la ternura de Dios, comprendan la situación, dice el Papa, de cada pecador. Pero ¿qué pasa cuando los fieles llegan y no tienen conciencia de haber pecado? Entonces allí el sacerdote debe hacer lo contrario. No tratarlo con rigurosidad, porque en ningún momento es eso, sino de hacerle ver a la persona, por el bien de su alma, porque tiene su alma manchada, porque se está excluyendo de la visión beatífica con sus actitudes. Entonces el sacerdote le tiene que hacer ver su error. Fíjense, queridos amigos, que el Padre Pío, que fue un gran confesor y uno de los sacerdotes signos de misericordia de este año santo de la misericordia, como Leopoldo Mandic, los 2 capuchinos. Padre Pío muchas veces sacaba a las personas del confesionario y le decía, tú no puedes estar aquí, levántate. Inclusive un día llegó un hombre allí con una intención de que supuestamente confesarse, lo que quería era entrar como curioso para ver si el Padre Pío era un santo o no era un santo. Y el Padre Pío se levantó del confesionario y lo tomó por la mano y le decía, tú no tienes derecho a estar aquí, eres un puerco. Así textualmente le dijo, vete. Y esas palabras del Padre Pío fueron tan determinantes para ese hombre que a la semana regresó, volvió a hacer la fila y el Padre Pío le dijo, ahora sí confiésate. Pero fíjense cómo unas palabras duras de un santo logran la conversión de un hombre que no tiene conciencia de su pecado. Entonces,
A veces esas palabras le ayudan a una persona que entienda su miseria. En otra ocasión el Padre Pío se negó a darle la absolución a una niña de 12 años que le dijo al Padre Pío que pedía perdón por no haber ido a misa el domingo. Y el Padre Pío no le dio la absolución. Y entonces, claro, esto incomodó, y yo quiero aquí hacer la salvedad que ese era el Padre Pío. No cometamos nosotros, sacerdotes, este hecho porque nos vamos a meter en un problema. Él era un santo y él sabía lo que estaba haciendo en cada circunstancia, ¿no? O al menos en la mayoría, porque en muchos casos actuaba como cualquier sacerdote. Y en este episodio, la niña se levanta y se va llorando y le dice a su papá y a su mamá que estaban ahí que el Padre Pío no le había dado la absolución. Entonces los padres, con esa arrogancia, para defender los derechos de su hija y para hacer ver que ellos eran buenos padres, van a reclamarle al Padre Pío que cómo era posible que no le había dado la absolución a su hija, que estaba arrepentida de sus pecados. Y el Padre Pío le dijo, ¿sabes por qué no le di la absolución? Porque ella va a volver a pecar. Y ustedes son los causantes del pecado que su hija está cometiendo los domingos, porque ustedes no la traen a misa el domingo y ella va a seguir faltando, porque ustedes no quieren venir a misa. Entonces, claro, esas palabras del Padre Pío les golpeó. A las 2 semanas, más o menos, vino el papá y la mamá de la niña arrepentidos. Y reconociendo su error, se confesaron con el Padre Pío. Nunca más faltaron a misa. Ahora, ese era el Padre Pío. Yo le digo esto a algunos padres de familia, me mandan por un tubo, ¿verdad? Queridos hermanos, porque la arrogancia es tan grande que la gente no admite sus errores. Pero el santo toca el corazón. El Padre Pío tocó el corazón de los papás de esa niña. Queridos hermanos, lo importante es la conversión, dejar el pecado. ¿Por qué es tan importante la confesión? Porque el medio que nosotros tenemos a disposición común para cambiar de vida es la confesión sacramental. Y cuando uno va a la confesión, uno no va a recibir del sacerdote un regaño. Uno va a recibir del sacerdote una palabra de estímulo, de consuelo, de alegría. Yo recuerdo hace muchos años, antes de yo entrar al seminario, yo tenía, cuando en mi adolescencia, tenía varios años de no confesarme. Y yo sé lo que experimenta una persona en su corazón cuando tiene muchos años de no confesarse. No era que yo hubiese cometido graves pecados, pero me sentía incómodo, me sentía mal porque habían pasado varios años de no confesarme antes de yo entrar al seminario. Cuando estaba en la adolescencia, y entonces yo decía, bueno, tengo que confesarme, tengo varios años de no hacerlo, tengo que confesarme, ¿con qué sacerdote me voy a confesar? Y cada sacerdote que yo veía, yo le ponía un pero. Este tiene cara de ser muy duro, este tiene cara de que no me va a comprender, este es muy joven y no me va a entender. Y luego vi un sacerdote anciano, ya mayor, de la tercera edad, adulto mayor. Y yo dije, este es. Y cuando me acerqué y le dije, padre, es que yo me quiero confesar y tengo varios años de no hacerlo. Él me dijo, pero yo tengo un problema, yo no oigo bien. Yo pensé dentro de mí, bueno, mejor todavía, mejor todavía. Y me dice, pero ahí tengo otro problema, no tengo mucho tiempo. Yo pensé dentro de mí, mejor todavía. Qué errado yo estaba. Que el sacerdote no escuchara bien y que el sacerdote no tuviera tiempo. ¿Y saben por qué estaba errado? Porque ese día me confesé. Y después, con eso, todos esos varios años que yo no tenía, que yo había tenido de no confesarme, yo vi que el sacerdote no se asustó de nada de lo que yo le decía, me trató con mucho amor, mucha habilidad, me dio una penitencia suave, y yo pensé que no había escuchado bien. Después busqué otro sacerdote, le conté todo, le dije todo,
Y yo digo, bueno, este sí me va a regañar, me va a decir algo. Y encontré la misma actitud de cariño, de amabilidad, de que Dios me amaba, que Dios me perdonaba, que confiara en la misericordia. Yo decía, pero es que los sacerdotes están padeciendo del oído. Y tuve que confesarme 3, 4 veces y siempre la amabilidad, el amor. Pero fíjense, yo le di gracias a Dios por esa culpa que yo sentía. Porque esa culpa me hizo a mí humillarme y buscar la reconciliación. El problema es cuando la gente no siente culpa. Los psicópatas espirituales no sienten culpa. Un psicópata es uno que no siente dolor por lo que hace. Entonces busca hacer cosas bien crudas para sentir algo, algún sentimiento de malestar. Y por eso hacen aberraciones. Yo digo que hay especie de psicópatas espirituales. No. Yo no robo, yo no mato, yo creo en Dios a mi modo, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. Y tienen 2, 3 años de que no se confiesan. Juzgan y critican a todo el mundo. Ven los defectos de las demás personas. Son personas que sufren de rabia, de ira. Se quejan por todo, no aceptan los inconvenientes de cada día, porque el orgullo los domina. Y no sienten el dolor por eso. No sienten el pecado. Eso es grave, eso es una patología. Eso es lo triste, hermano. Cuando la gente no siente el pecado. La gente que asesina, la gente que está en las drogas, los narcotraficantes. No hago nada malo. Yo estoy ayudando a otras personas con el dinero del narcotráfico. La gente, así como es el alcohol, ¿por qué no con la cocaína, la heroína, para que se diviertan, para que tengan un momento de placer? Los dueños de los casinos, pues la gente tiene derecho a divertirse. Los dueños de los push button, pues, los casados pueden tener un acto íntimo si no lo hacen aquí, o los jóvenes, entonces lo van a hacer en otro lugar. Yo lo que estoy es facilitando a la gente las cosas. No sienten el pecado. Y dice el Señor, bueno, el día del juicio será el llanto y el rechinar de dientes. En las revelaciones de Santa María Faustina Kowalska, Jesús le habla a Santa María Faustina Kowalska sobre las cavernas del infierno. O sea, el infierno existe. Existe el infierno. Y no es que está vacío, está lleno y hay más espacio, porque es amplio, es grande. El mismo Cristo nos habla del infierno. Es un dogma de fe, es una verdad revelada. Pero Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Y Cristo dice en su palabra que es uno el que se juzga, que Él no juzga a nadie. Son las palabras que Él ha dicho, las mismas palabras las que lo juzgan a uno. Entonces, todos seremos juzgados por nosotros mismos el día de nuestra muerte. Dios nos da la gracia para que en ese momento nuestra propia conciencia nos juzgue. Pude haber hecho esto, pero hice esto. Pude haberme comportado de esta manera, pero me comporté de esta. Pero queridos hermanos, entonces, ¿no tiene razón el sacramento de la confesión si no hay infierno? No importa cómo uno viva. Fíjense, el sacramento de la reconciliación no es para aplacar la conciencia de la gente, para que la gente se sienta mejor. Es para abrirle las puertas del reino de los cielos. Si no existe el purgatorio, entonces ¿para qué la confesión? Dios es tan misericordioso que perdona a todo el mundo. Pide perdón, haz lo que quieras. El sacramento de la reconciliación es para abrirte las puertas del reino de los cielos, para que al dejar este mundo vayas a participar de inmediato en la vida eterna. Queridos amigos, es más, lo voy a decir, yo no estuviera aquí hablándoles a ustedes, porque no le encontraría ningún sentido a predicar el Evangelio si no existe el infierno, si no existe el purgatorio y si no existe el paraíso. No tiene ningún sentido.
O sea, la razón por la que nosotros dejamos todo, los sacerdotes, todo, para predicar, para servir el reino de Dios, para administrar los sacramentos, es por la salvación de las almas. Yo no he conocido un santo que no crea en el infierno, que no hable del infierno. Y en otra época, ¿cómo se hablaba del infierno? Lean ustedes la predicación del santo cura de Ars, lean las predicaciones de San Francisco de Sal, de San Juan Bosco. En los escritos que San Juan Bosco tiene hacia los jóvenes, gran parte de esos escritos de él es hablándoles sobre la realidad del infierno. Y él lo que él hacía era precisamente para que los muchachos no fueran al infierno después de la muerte. ¿Y por qué hay tantas bandas criminales? ¿No creen en el infierno? Ahora, queridos amigos, nadie se debe convertir por miedo al infierno. Tenemos que convertirnos porque Dios me ama como soy, con mis propias debilidades. Y Dios está dispuesto a perdonarme todo. No importa cuántas veces yo haya caído en el pecado, cuán miserable yo haya sido. Dios me perdona todo, todo. No se queda con nada, todo me lo perdona. ¿Y qué tengo que hacer para que Dios me perdone? Primero, arrepentirme de mis pecados. Y luego pedirle perdón en el sacramento de la reconciliación. Mira, las palabras más lindas que tú puedes escuchar de Dios a través del sacerdote, las palabras más lindas, cuando el sacerdote te dice, yo te absuelvo de todos tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te absuelvo. Quedas libre de toda mancha de culpa. La confesión te deja santo. Ningún cristiano católico puede decir yo no sé lo que es la santidad, porque todos nosotros hemos experimentado la santidad. Después que yo salgo de la confesión a mí me ha dejado completamente santo, sin pecado, igual a Dios, en orden a la santidad. El problema es que no nos mantenemos así. Y después de la confesión, a los 10, 20, 30 minutos, ya volvemos a manchar el alma con nuestra conducta distorsionada. Y termino con una anécdota. Yo recuerdo hace muchos años, estaba confesando allá en San Miguelito, ¿verdad? Donde trabajaba y, bueno, siempre dedicaba gran parte de mi tiempo a la confesión. Y recuerdo unos chicos que me dicen, ay padre, ¿me puede confesar? Y yo, claro, sí, con mucho gusto. Bueno, los confieso. Estos chicos los había confesado. No habían pasado media hora cuando me estaban llamando que había una pelea, pero una pelea a puño, con todo. Y cuando voy a ver quiénes estaban peleando, los chicos que se acababan de confesar. Pero ¿cómo es posible? A puño, a puño. No hay conciencia de pecado y no hay tampoco el propósito de enmienda. Cuando yo me confieso, yo tengo que reparar el daño que yo he hecho y yo voy con la disposición de no volver a pecar. Yo no puedo irme a confesar sabiendo que después que me voy a confesar, voy a pecar. No, es una confesión sacrílega. Me voy a confesar porque mañana me voy a suicidar. No, eso no vale, no vale. Me voy a confesar y mañana voy a fornicar con mi novia. No vale, no vale, porque no vas con el propósito de no pecar. Porque hay gente que agarra también la confesión a juego. Yo peco, pero yo sé que mañana me confieso y comulgo. No, cuidado, cuidado. Queridos hermanos, estamos manchando la confesión. Uno cuando se confiesa va con el propósito de no volver a pecar. Si más adelante caíste por tu debilidad, por las tentaciones, bueno, somos frágiles, estamos luchando contra el demonio, contra la carne, contra el mundo, contra la presión negativa de nuestro alrededor. Bueno, vamos y nos confesamos de nuevo. Eso es otra cosa. A esa mentalidad, bueno, yo peco porque sé que mañana me confieso, así que voy a pecar con todo.
En esos casos hay que retirarle la absolución, es decir, no te puedo dar la absolución, porque tú estás en pecado y estás tomando las cosas de Dios a juego. Hay casos en que la absolución se puede retener, hay casos, ¿verdad? Bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Les doy la bendición y los esperamos siempre aquí en su espacio Catequesis Viviente. La bendición de Dios Todopoderoso, descienda con ustedes y los acompañe siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingumas jo toks didis yra gailestingumas jo nesuvokiamas gailestingumas jo gailestingas mano viešpats taip myli mane. 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 Gailestingumas jo toks didis yra gailestingumas.